en las montañas del norte de México, donde los caminos de tierra se pierden entre los pinos y el viento arrastra historias que pocos se atreven a recordar. Existió un soldado cuyo nombre debería estar grabado en cada plaza del país, pero su hazaña permanece enterrada bajo capas de silencio, oculta por quienes prefirieron que su valentía nunca viera la luz del día. El cabo Rodrigo Mendoza había crecido en ese mismo pueblo, que más tarde salvaría. Sus primeros recuerdos eran de calles tranquilas, donde todos se conocían por su nombre, donde las puertas permanecían abiertas hasta altas horas de la noche. A los 18 años, se alistó en el ejército mexicano buscando disciplina y una manera de enviar dinero a su madre viuda, que luchaba por mantener a sus 3 hermanos menores. Durante 6 años sirvió con distinción en diversos destacamentos. Sus superiores lo describían como un soldado ejemplar, alguien que seguía las órdenes, pero que también mostraba iniciativa cuando las circunstancias lo requerían. Nunca imaginó que esas habilidades serían puestas a prueba de la manera más aterradora posible. Para el año 2012, su pueblo natal había cambiado drásticamente. Las organizaciones criminales habían convertido lugares pacíficos en campos de batalla silenciosos, donde la población vivía bajo el terror constante. Las extorsiones se habían vuelto rutinarias. Los secuestros ocurrían con frecuencia alarmante, y cualquiera que se atreviera a denunciar desaparecía sin dejar rastro. Rodrigo llevaba 3 años sin visitar su hogar. Solicitó permiso vacacional, que fue aprobado sin problema. No sabía que estaba regresando justo cuando su pueblo enfrentaría su momento más oscuro. Llegó una tarde de agosto, vestido de civil. El pueblo lucía desierto. Las calles que recordaba llenas de vida ahora parecían abandonadas. Su madre lloró al verlo llegar, con una desesperación que hablaba de meses de angustia acumulada. Durante la cena escuchó historias que le helaron la sangre sobre golpizas, asesinatos y secuestros, que habían convertido su hogar en un infierno. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuchó el rugido de múltiples vehículos acercándose. Miró por la ventana y vio una caravana de camionetas oscuras entrando al pueblo. Hombres armados descendieron ordenando a gritos que todos los habitantes salieran de sus casas. Los criminales reunieron a la población en la plaza central. Eran aproximadamente 40 hombres armados con rifles de asalto. Su líder explicó con voz fría que el pueblo sería castigado por proteger supuestamente a miembros de un cartel rival. Seleccionarían 20 personas para ejecutarlas públicamente. El resto del pueblo sería incendiado como advertencia. Rodrigo estaba entre la multitud de casi 300 habitantes, aterrorizados. Observaba con la mente de un soldado entrenado, calculando números, evaluando posiciones. No llevaba armas ni equipo militar. Estaba solo contra 40 sicarios, bien armados. Pero mientras veía a su madre llorando, supo que no podía quedarse inmóvil. Se acercó al líder del grupo levantando las manos en rendición. Les dijo que era soldado del ejército, que conocía información valiosa sobre operativos militares y que podía ofrecerles datos a cambio de la vida de su familia. El líder lo miró con desconfianza, pero también con interés. Mientras negociaba, Rodrigo observaba cada detalle de su despliegue, identificando debilidades y errores. El líder ordenó que lo llevaran a una casa en las afueras para interrogarlo. Solo 4 sicarios lo escoltaron, confiados en que un civil desarmado no representaba amenaza. Dentro de la casa, Rodrigo continuó su actuación mientras estudiaba a sus captores. Cuando uno de los sicarios salió momentáneamente, actuó con velocidad letal. En menos de 5 segundos, neutralizó a los 4 hombres y se apoderó de rifles, munición, granadas y radios. Ahora tenía armas, pero el tiempo trabajaba en su contra. Los disparos habían alertado al resto. Se puso un chaleco táctico y comenzó a moverse por callejones que conocía desde niño. Mientras los sicarios llegaban a la casa, él ya estaba posicionándose en el techo de la escuela, con vista privilegiada de la plaza. Desde su posición, evaluó la situación. Necesitaba crear confusión
y dispersarlos. Usó el radio capturado para transmitir información falsa, imitando voces y ordenando a grupos moverse en direcciones opuestas. La confusión fue inmediata. El líder gritaba órdenes contradictorias, intentando mantener control. Rodrigo abrió fuego selectivo desde su posición. No disparaba para matar indiscriminadamente, sino para crear pánico estratégico. Los sicarios comenzaron a disparar hacia las sombras, incluso entre ellos cuando la paranoia se apoderó del grupo. La disciplina se desmoronó en minutos. Cambió de posición constantemente, moviéndose por los techos y apareciendo donde menos lo esperaban. Los criminales gastaban munición disparando contra fantasmas, mientras él conservaba cada bala. Usó las granadas para destruir vehículos, eliminando rutas de escape. Cuando sicarios se separaban del grupo, los emboscaba usando callejones oscuros. Durante casi 2 horas, mantuvo una campaña de guerrilla urbana perfecta. La población observaba aterrorizada, pero también esperanzada. Los criminales, acostumbrados a aterrorizar poblaciones indefensas, ahora estaban siendo cazados. El miedo había cambiado de bando. Para la medianoche, el grupo había sido reducido a menos de 15 hombres. Algunos habían muerto, otros habían huido despavoridos. Varios estaban heridos. El líder, herido en una pierna, intentaba desesperadamente organizar una retirada, pero la moral estaba destruida. Cuando el amanecer iluminó las montañas, el último grupo de sicarios huyó del pueblo en 2 camionetas destrozadas, completamente derrotados. El pueblo había sido salvado contra todas las probabilidades. Los habitantes salieron lentamente. Encontraron a Rodrigo sentado en los escalones de la iglesia, cubierto de polvo, exhausto. Su madre fue la primera en alcanzarlo. Pronto todo el pueblo lo rodeaba, agradeciendo. Pero la celebración fue breve. Todos sabían que vendrían represalias. Rodrigo organizó defensas básicas y contactó a su unidad militar, pidiendo apoyo. También documentó todo, tomando fotografías de las armas capturadas y evidencia de lo ocurrido. Las fuerzas militares llegaron esa tarde. Rodrigo esperaba reconocimiento, quizás una condecoración. En cambio, fue arrestado inmediatamente. Los oficiales superiores no lo trataron como un héroe, sino como un problema. Le confiscaron toda la evidencia y le ordenaron mantenerse en silencio bajo amenaza de corte marcial. La explicación oficial era que su intervención había sido no autorizada. Pero Rodrigo entendía la verdad más oscura. Su éxito exponía la corrupción e incompetencia de las autoridades. Si su historia se hacía pública, la gente preguntaría, ¿por qué un solo soldado pudo hacer lo que batallones enteros supuestamente no podían? Su heroísmo era una amenaza política. Durante 3 días, estuvo detenido mientras oficiales decidían qué hacer. Le ofrecieron un traslado inmediato, silencio absoluto, a cambio de no enfrentar cargos. La alternativa era corte marcial. Rodrigo aceptó porque entendía que luchar contra el sistema lo destruiría sin lograr nada. Antes de irse, logró enviar copias de la evidencia a varios periodistas, rogándoles que contaran la verdad. Durante semanas, esperó que alguien publicara la historia. Ningún periódico la tocó. Los periodistas que respondieron explicaron que publicar tal historia era sentencia de muerte. Su pueblo intentó hablar. Los sobrevivientes escribieron cartas a autoridades, describiendo lo que Rodrigo había hecho. Pintaron un mural en la plaza central, pero cada intento fue silenciado sistemáticamente. Funcionarios amenazaron con retirar apoyos. El mural fue borrado una noche. Las cartas nunca recibieron respuesta. Rodrigo pasó los siguientes años sirviendo en bases remotas, realizando tareas sin importancia. Su expediente militar no contenía mención de su valentía extraordinaria. Era como si nada hubiera sucedido, como si su sacrificio hubiera sido borrado deliberadamente. Los habitantes nunca olvidaron. Transmitieron la historia a sus hijos de manera oral, pero sin evidencia física, sin cobertura mediática, sin reconocimiento oficial. Comenzó a sonar como leyenda urbana. Cuando personas de fuera la escuchaban, la descartaban
como exageración. Años después, Rodrigo dejó el ejército. No hubo ceremonia de retiro, ni reconocimientos. Desapareció en el anonimato. Intentó construir una vida normal, pero las memorias lo perseguían. No buscaba gloria, simplemente quería que la verdad fuera reconocida. Su historia representa innumerables otras enterradas bajo capas de silencio institucional. ¿Cuántos otros han actuado con valentía extraordinaria solo para ser silenciados? Porque su heroísmo expone verdades incómodas. Las estructuras de poder prefieren héroes convenientes que no cuestionen el sistema. El pueblo existe todavía. Sus habitantes continúan viviendo bajo amenazas porque el problema fundamental nunca fue resuelto. Salvó 300 vidas esa noche, pero el sistema que permite tales amenazas permanece intacto, sin cambios estructurales. Su sacrificio fue solo una victoria temporal en una guerra que nadie, con poder real, quiere ganar. Esta historia finalmente se cuenta porque la verdad siempre encuentra caminos hacia la luz, incluso cuando toma décadas emerger. Las personas que estuvieron allí esa noche merecen que su testimonio sea escuchado. Y Rodrigo merece que su nombre sea recordado no como problema burocrático, sino como ejemplo de lo mejor que un ser humano puede ser cuando enfrenta la oscuridad absoluta y decide luchar por aquellos que no pueden defenderse.